Vamos a conversar sobre inmigración. Recordarán ustedes que durante mucho tiempo, cuando empezó a hablarse de inmigración y de gente que llegaba de todas partes, de hecho, Chile alentó muchísimo la llegada de inmigración. El propio presidente de la República llamó a que vinieran las personas que estaban escapando de Venezuela. Se generó una visa específica ad hoc, que se le llamó visa democrática para particularmente venezolanos. Pero simultáneamente había todo tipo de especulación sobre la cantidad que llegaba porque se encontraban con personas que, recibían los inmigrantes trabajo y las personas chilenas decían que eso era tremendamente injusto y empezó a armarse incluso toda una mitología sobre pagos por inmigrantes llegados a Chile, en fin. Después de casi 8 años de una discusión en torno a una reforma en la ley de inmigraciones, se promulgó una nueva ley de inmigraciones y queremos conversar con el docente de la Universidad Católica Raúl Silva Enríquez, Luis Eduardo Taller, justamente sobre esto, el experto en migración. ¿Cómo estás, Luis Eduardo? Hola, Fernando, buenas noches. ¿Qué tiene esta ley después de un trámite tan largo como el que ha tenido Luis Eduardo, de una renovación en materia de cómo Chile trata el problema de la inmigración? Ya, tiene muchas cosas la ley. Las leyes migratorias normalmente son leyes sumamente complejas, esta lo es. La tramitación fue muy larga. Este proyecto viene del 2013 y entre medio hubo otro proyecto, el 2017, que se presentó a fin del gobierno del presidente Bachelet y se rechazó en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados. Entonces, la discusión en torno al proyecto de ley a una nueva ley migratoria es muy antigua, ¿ya? Y ha tenido alto y bajo. O sea, es una discusión donde los actores también, sociales, políticos, la academia, en fin, han estado muy involucrados desde hace bastante tiempo. Y finalmente tenemos esta ley, ¿ya? Esta ley que... antes de hablar de algunos puntos específicos, hay que entender que las leyes migratorias son complejas, pero además tienen un impacto muy profundo en las vidas de las personas. Vale decir, definen, entre otras cosas, las condiciones de acceso a derechos, ¿ya? Los requisitos para acceder, digamos, a estos derechos, el tiempo que se demoran las personas en acceder a los derechos, es decir, inciden mucho en las vidas de las personas y habla, por lo tanto de las vidas de los migrantes, de las trayectorias de los migrantes, como, por ejemplo, de nuestra democracia. Vale decir, una ley migratoria que, por ejemplo, incentive la reproducción en el tiempo de desigualdades entre migrantes y nacionales en términos del acceso a derechos, nos va a hacer a nosotros una democracia más débil, una democracia más incompleta. Entonces, diría yo que las leyes migratorias en general son leyes muy importantes para las democracias y para los principios que las fundamentan, ¿no es cierto? Ahora, esta ley, como toda ley, también tiene dos ejes, como dos elementos centrales que son estructurantes. Uno, lo que podemos llamar un sistema de condiciones, ¿ya? O de condicionalidades para que las personas, digamos, accedan a esta situación o a esta condición de migrante. Y por otro lado, establece una serie de mecanismos para salir de esa condición, ¿ya? Establece una serie de mecanismos para pasar a la residencia permanente, para salir de la temporalidad, de la condición transitoria, de la comillas, condicionalidad de la residencia y pasar finalmente a la ciudadanía plena. Eso lo tienen todas las leyes, todos los sistemas de política migratoria, en fin. Y esta ley, una de las particularidades que tiene, yo creo, en este sentido más fundamental, es que prioriza mucho, ¿ya? Enfatiza mucho las condiciones, las restricciones, los requisitos y deja muy abierto, deja muy en el aire y muy poco amarradas a garantías las posibilidades y los mecanismos para salir de la situación migratoria, ¿ya? Porque en el fondo toda ley migratoria tiene que conducir a que las personas en algún momento puedan dejar de ser migrantes y ser uno o una más dentro de la sociedad. Y en esta segunda parte la ley evidentemente se queda corta y en cambio la otra es muy robusta en requisitos, en condiciones, en sanciones, ¿ya? Y en términos de, digamos, las puertas de salida a la situación migratoria, tiene algunos, diría yo, callejones sin salida, tiene
tiene algunas, algunos obstáculos, como la extensión de la temporalidad, ¿ya? Que habilita, que hoy día, digamos, no es tan amplia, y deja mucho, esto es muy importante, deja muchas de las puertas de salida a la condición de inmigrante al reglamento, ¿ya? A la dimensión administrativa, que no va a estar consagrada dentro de la ley. Eso podría ser como a grandes rasgos de manera introductoria, ¿no es cierto? Hay un punto, Luis Eduardo, que es interesante, que de alguna manera es bien transversal en materia de países, porque también lo vimos cuando pasaron las grandes migraciones desde el Oriente o del Medio Oriente a Europa, es que cuando cohabitan situaciones turbulentas en los países, ya sea por política interna, ya sea por pandemias o cosas así, uno de los primeros objetos de acusación y de echarle la culpa es al fenómeno de la migración. Son extranjeros los que están, de alguna manera, entraron subrepticiamente y tienen constituido un ejército paralelo en el país. Son extranjeros los que llegaron y trajeron el COVID-19. Son los extranjeros los que le quitan el trabajo a los, en este caso, chilenos. Eso no funciona solamente en Chile, funciona para muchos países, que de pronto, cuando algo te pasa o tienes un problema, buscas rápidamente a quien necesariamente echarle la culpa, y en general los inmigrantes en todas partes del mundo son de los primeros acusados. Ahora, ¿qué tanto, Luis Eduardo, de todo lo que te acabo de mencionar, efectivamente tienen los inmigrantes como por lo menos un porcentaje de responsabilidad? Me estoy refiriendo a problemas de delincuencia, problemas de narcotráfico, problemas eventualmente de traída de distintas eventuales contaminaciones que puedan haber. ¿Qué tan diferente es el migrante al chileno que cuando sale del país? Ya. Comparto el diagnóstico de que la migración y los migrantes, que son normalmente en los países sujetos sin derechos o con derechos restringidos, que no tienen, por decirlo así, una voz pública significativa, en este sentido, en términos de las relaciones de poder, son sujetos más débiles, normalmente los países que, en algunos casos los administran la migración, la presencia de los migrantes, para hacerse cargo de ciertas incertidumbres, ciertos problemas, ciertas dificultades y tensiones que generan los modelos de desarrollo que tienen las sociedades. Hablamos de precariedad en el empleo, bajos salarios, baja inversión pública o saturación de los servicios públicos en salud y falta de vacantes, por ejemplo, en la educación escolar o preescolar, debido a la falta de inversión pública, y este tipo de incertidumbre normal, la seguridad ciudadana también, el aumento del narcotráfico, ¿ya? Debido a problemas o a deficiencias de la política de combate al narcotráfico, normalmente se administran discursivamente en el relato, ¿no es cierto?, por las autoridades, imputándole al migrante esta responsabilidad. Aquí nosotros hemos visto, Chile ha sido un buen ejemplo de esto, creo yo, ¿ya? Recordemos que el tema, ¿ya? Fijémonos en el momento en que este tema entra en la agenda, porque si bien lo venimos discutiendo y quienes seguimos este tema y lo hemos investigado durante mucho tiempo, estamos desde hace rato, el tema aparece en la agenda a fin del 2016, cuando se inician las precandidaturas presidenciales del periodo anterior, lo que venía precedido por el éxito de Trump, ¿ya?, de Donald Trump en la elección norteamericana, a partir de este relato. Entonces empiezan los entonces candidatos, Piñera, Osandón y otros más, a utilizar, ¿ya?, el dispositivo, podemos decir así, discursivo de la migración, para un poco ir adquiriendo adhesión ciudadana. Una vez que el gobierno Piñera se instala, despliega este relato de donde la migración aparece como un problema que se viene a resolver, donde aparecen los migrantes como los responsables de todos los males o gran parte de los males de la sociedad. ¿Qué tiene esto de asidero en la realidad? Muy poco. Nosotros venimos investigando desde hace mucho rato, por ejemplo, la relación entre migración y delincuencia, ¿ya? Los datos que tiene la Defensoría Penal Pública, que son públicos, dicho sea de paso, demuestra que las causas en las que están involucrados
extranjeros, en el 70% de ellas aparecen como víctimas y no como victimarios. Y en los delitos donde aparecen, ¿ya? Los migrantes con bajas tasas de incidencia son los delitos que llamamos de alta connotación pública o social, como el hurto, el robo, en fin, y donde aparecen más son en los crímenes o delitos de frontera. Vale decir, la relación entre lo extranjero o los extranjeros, ¿ya? Que no es lo mismo que inmigrantes, y el delito tiene que ver con lo que ocurre en la frontera. Tráfico, ley de tránsito, aparece como de los principales delitos que cometen extranjeros. Entonces, hay una asociación respecto de esto muy artificial en términos de imputarle al migrante. Lo mismo con los costos que suponen para el Estado. Si el mismo proyecto de ley, ¿ya?, que crea el Servicio Nacional de Migraciones y por lo tanto viene con un estudio de presupuesto, ¿no es cierto? El mismo, cuando se presentó el proyecto, venía con un estudio donde estimaba 300.000 millones de pesos lo que gastaba el Estado en vivienda, educación y salud para los migrantes. Y el estudio que sacó el Servicio Impuesto Interno en cuanto a las contribuciones directas, digamos, a través del impuesto a la renta e indirectas a través del IVA, ¿ya?, al Estado, era 4 veces más el mismo año que se presentó el proyecto. Entonces, la evidencia es muy contundente en términos de mostrar, ¿ya?, que la migración no constituye ni carga para el Estado, ni saturación de los servicios, ni incrementa la delincuencia, y sin embargo pareciera ser que la verdad, ¿ya?, la realidad, ¿ya?, no tiene efecto, valga la redundancia, de realidad, ¿ya? Entonces, de repente se instalan relatos y discursos que son muy eficaces, pero que no tienen asidero empírico, y digamos, que estamos viendo en Chile, que vimos en la puesta en escena que se hizo el domingo, donde se vinculó explícitamente a la migración con el narcotráfico, ¿ya?, con lo que está pasando, por ejemplo, en las poblaciones de Santiago, con las balaceras en los funerales, se establece esa asociación de manera, a mi juicio, irresponsable y sin fundamento, con la migración, ¿ya? Entonces me parece que son procesos que hay que separar y que el Estado y los gobiernos tienen que hacerse cargo de los problemas, ¿ya?, y de las realidades en sus dimensiones propias, ¿no es cierto? Y no establecer este tipo de discursos que finalmente redundan en violencia hacia los migrantes. Es que ahora, Luis Eduardo, este nuevo proyecto de ley, ¿qué características tiene en particular referidas? Te voy a plantear a 2 o 3 ítems para que tú me los contestes. Uno tiene que ver con el uso de servicios públicos, digamos. Yo me acuerdo cuando el actual ministro del Interior, Rodrigo Delgado, era panelista de un programa que lo hacíamos presencialmente, ya no lo podemos hacer, que era En la Barra, que trataba fútbol con política. Él era alcalde de Estación Central y él decía que él tenía no solamente una súper buena relación con la migración en Estación Central, pero que tenía una de las tasas más altas de hijos de migrantes en las escuelas públicas chilenas. Ese tipo de sistema, ¿qué tanto puede funcionar o funciona armoniosamente con todos los demás que necesitan los mismos sistemas? Porque hay mucha discusión sobre si es que el hecho que entre un niño hijo de migrantes a estudiar eventualmente deja sin colegio a un hijo de chileno, o lo mismo en el trabajo, que te lo dicen a cada rato, digamos. ¿Qué tan cierto es eso y cómo se trata eso en términos de los servicios públicos a las personas que migran a Chile? Sí, mira, para ir primero al tema de la ley. Digamos, en la ley, una de las cuestiones que uno podría decir se avanza respecto del decreto de ley 1094, que es el obsoleto decreto, digamos, 1094 impuesto en la dictadura, ¿no es cierto?, es que primero se habla de derechos. En ese decreto no se habla de derechos. Aquí en este proyecto hay alusión a los derechos, está la palabra integración, ¿ya? Digamos, o sea, es un proyecto de otra que tiene una complejidad mayor. No es una ley de extranjería, efectivamente, sino que es una ley de migración con debilidades, pero es una ley de migración. Y una de las cuestiones que yo diría que podría uno considerar un avance es que, por decirlo así, sube de rango, ¿ya?,
reconocimiento de derechos que ya estaban consagrados por la vía administrativa, por los decretos. Es decir, el acceso de los hijos e hijas de migrantes al sistema escolar, independiente de la situación administrativa, eso estaba en una circular decretada el año 2003 en el gobierno del presidente Lagos, ¿no es cierto? Está secreto, eso pasa a la ley. Hoy día el acceso a la salud, al sistema de salud independiente, la institución administrativa también estaba en algunos decretos emitidos en las décadas anteriores, hoy pasa a la ley. El respeto de los derechos laborales a las personas, independiente de su situación administrativa, está en el Código del Trabajo, pero ahora está en la ley migratoria, también es decir, hay una consagración, como una subida de rango de muchas normas en términos de derechos sociales, lo cual va a resolver muchos problemas en términos del acceso. O sea, esto naturalmente que tiene que ser implementado con política, ¿ya? Pero con política pública, digo, pero va a resolver el problema del acceso de los niños, por ejemplo, a la educación, ¿no es cierto? Y a los beneficios, a las becas, en fin, que esto implica, ¿no es cierto? A mí me parece que esto, ¿ya? O sea, si hay un grupo de población extranjera residiendo en el país, que trabajan en el país, ¿ya? Que contribuyen a la reproducción de la sociedad, ¿ya? Lo mínimo en una democracia, digamos, moderna, pensando en la modernidad histórica, ¿no es cierto?, es que accedan, ¿ya?, a los mismos derechos que las personas que viven en los países. Entonces, si es que las vacantes en el barrio para los jardines infantiles no son suficientes en relación de la cantidad de niños que viven en ese barrio, pues bien, es necesaria más inversión pública para que las vacantes alcancen para todos esos niños, porque el Estado que financia esas vacantes es el Estado al cual tributan todos los vecinos que viven en ese barrio, independiente de su condición nacional. Entonces, tenemos que entender que la migración, ¿ya?, los migrantes pueden ocupar camas en los hospitales y pueden estar antes que nosotros en la fila para acceder a la vacuna, porque son personas que están legítimamente viviendo en este país y legalmente viviendo en el país. Entonces, si vamos a establecer condiciones, ¿ya?, digamos, de restricción nacional para acceder a los derechos, estamos retrocediendo a la premodernidad. O sea, estamos retrocediendo en democracia. Entonces, lo que hay que hacer es hacerse cargo de esa realidad. Yo soy consciente, y así lo muestran los estudios, y trabajamos en esto desde hace mucho tiempo, que las tensiones, los conflictos que se generan en los territorios son muy fuertes en relación a esto. O sea, es normal, uno no le puede pedir a un vecino, a una vecina, digamos, chileno, que toda la vida vivió en un determinado barrio y que está llevando a los niños ahí al jardín infantil que le queda a la vuelta, a la vuelta de la esquina, los lleve de un día a otro a la comuna del lado o al jardín que le queda en el otro extremo de la comuna, porque llegó una familia haitiana, entonces, que tiene prioridad por condición de vulnerabilidad y le ocupa la vacante que está disponible para su niño. Es razonable que esa mujer, que ese padre, que esa madre se enojen, se genere esa tensión, y es, creo yo, sobre ese tipo de tensiones, ya que son reales, que son las que vive la gente cotidianamente frente a la migración, sobre las que hay que trabajar y sobre las que, bueno, Delgado, cuando era alcalde, trabajó algo en ello, no fue de las municipalidades que más intervino y que mejor intervino, creo yo, pero sí hay trabajo muy, muy rescatable en este sentido en algunas municipalidades, y creo que es importante avanzar en eso. Te voy a decir algo, Fernando, aquí se ha hablado mucho de inmigración, pero no se ha dicho, desde el punto de vista del Ejecutivo, ni una palabra sobre acceso a la vivienda, ni una palabra sobre acceso a la educación, ni una palabra sobre acceso a la salud. Se ha dicho mucho sobre migración, pero sobre migración y frontera. Todo lo que es la dimensión de la política migratoria vinculada al proceso de integración, ¿ya?, ha quedado totalmente de lado. Sí, déjame preguntarte sobre otra variable, porque se me está acabando el tiempo, pero te quiero preguntar sobre la otra variante. Hace un tiempo atrás, en medio de la pandemia, la ex ministra del Trabajo, la ministra Saldívar, planteó abiertamente un problema muy serio en términos de llegar con ayuda a las personas en medio de la pandemia, porque dijo que había cerca de un 30% de chilenos en estado de informalidad.
es decir, no estaban registrados, no había contratos en sus trabajos, vivían día a día y por lo tanto llegar a ellos, saber dónde estaban y saber quiénes eran era dificilísimo. Yo me imagino que en el caso de la migración eso también tiende a ser un fenómeno muy importante. Por ejemplo, no solamente la pandemia, pero ¿cómo tú llegas a tratar de llegar con ayuda que signifique que, bueno, tengan que guardar las mismas restricciones que guarda el resto de la población cuando hay un porcentaje muy alto, Luis Eduardo, de migrantes que no están registrados? Sí, hay muchos, o sea, dentro del 1.500.000 migrantes que vive en el país, son en torno a 30.000, ¿ya? Contando los últimos 3 años, 30.000 dentro de 1,5 millones, ¿no es cierto? Los que están en situación, digamos, de irregularidad de origen, de ingreso clandestino. El resto que está o en trámite ha ingresado regularmente y hay registro y seguimiento. O sea, es una población muy crítica en términos de su vulnerabilidad, ¿ya? Porque son personas en la práctica invisibles para el Estado porque ingresaron clandestinamente y no se sabe cuántos son y dónde están, en fin, se sabe solo por variables aproximadas, como esta de las denuncias por ingreso clandestino. Entonces es una población muy pequeña la que está en esta situación muy precaria. Sin embargo, yo te diría, la primera etapa larga del proceso migratorio, es decir, todo lo que viene antes de la permanencia definitiva, de que tienen el carné de residencia definitiva, es decir, la visa sujeta a contrato que dura 1 año, la segunda temporal que dura en el papel, en la ley antigua, un segundo año, todo lo que es la temporalidad, la condición de sujeto temporal, te expone a vulneraciones en el trabajo, más para conseguir un contrato indefinido. A la gente no le hacen normalmente trabajos reales, les pagan por debajo del mínimo, les cotizan por el mínimo, pero les pagan menos. Es decir, hay una serie de prácticas que tienen que ver con desregulaciones que son propias de nuestro mercado de trabajo y que personas más vulnerables, porque están en una condición de menor información, de menor redes sociales, en fin, están más expuestas, ¿no es cierto? Y de mayor necesidad en muchos casos. Normalmente cuando avanza el trayecto migratorio y las personas alcanzan la permanencia definitiva, esto se logra estabilizar. Yo diría que una de las dificultades, de uno de los problemas más grandes que tiene este proyecto de ley es que abre la posibilidad para que esta etapa temporal, ¿ya?, se extienda en el papel hasta por más de 4 años. Piensa que hoy día, con el decreto de ley de la dictadura, eso dura 2 años y al segundo año tú puedes acceder a la permanencia definitiva, al carné, ¿ya?, que te permite arrendar, que te permite abrir una cuenta en el banco para que te depositen el sueldo, porque con temporaria no se puede, ¿ya?, porque te puedes arrendar una vivienda, tener contrato, en fin. Entonces, extender la temporalidad, como va a ocurrir con esta nueva ley, hasta puede ser 4 años o más, según dicta el reglamento, va a generar mayor dificultad en el proceso de integración. Yo diría que es uno de los principales problemas que tiene esta ley. Y en cuanto a la irregularidad, creo que hay otro punto importante, otro nudo crítico que tiene la nueva ley. Yo te señalaba que en los últimos años han entrado 30.000 personas al país de manera clandestina, que se han saltado la frontera por paso no habilitado. Eso es más del doble que las personas que ingresaron hasta 2018. El proceso de regularización que se hizo iniciando el gobierno de Piñera, ¿no es cierto?, inscribió a 12.000 personas que habían ingresado por pasos no habilitados. Ese es el acumulado histórico hasta 2018. Bien, de 2018 a 2020 han ingresado 30.000 personas por esa. Entonces, el problema de la irregularidad, si bien en términos relativos con la proporción total de población migrante es un porcentaje bajo, es una población muy crítica y que ha crecido mucho en el último tiempo y que por lo tanto creo que el Estado tiene que hacerse cargo de regularizar a esas personas. Y hoy día con la ley no lo está haciendo porque están abriendo un proceso de regularización que los excluye, o sea, un proceso para regularizar a aquellos que han devenido irregulares, que entraron regularmente y permanecieron más allá del tiempo que las visas lo habilita, pero toda esta gente está quedando fuera y va a seguir viviendo aquí y los van a emitir decretos de expulsión. Hay otro dato, hay 10.000
10.000 decretos de expulsión no ejecutados, porque el Estado tiene capacidad infinita para decretar expulsiones, pero tiene una capacidad muy limitada para ejecutarla. Entonces, hay hoy día viviendo en Chile 10.000 personas, ¿ya?, con el decreto de expulsión emitido y que no va a ser, y que no ha sido expulsada y que probablemente no va a ser expulsada. Belolio dijo en una entrevista en una radio amiga, ¿no es cierto?, en La Cooperativa, dijo hace un par de semanas atrás, cuando le preguntaron, hace un par de meses atrás, cuando le preguntaron sobre la crisis en el norte, le preguntaron si es que el Estado chileno, cuando hicieron esa expulsión con los trajes blancos, con toda esa puesta en escena, si es que era posible expulsar a los 16.000 que habían entrado en el último año, solo en el último año. Y dijo, no, eso es inviable. Sin embargo, los decretos están ahí. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer con toda esa gente? ¿Van a seguir viviendo en la invisibilidad? ¿Van a seguir en la exposición? ¿O se van a hacer cargo responsablemente, ¿ya?, de regularizarlo? ¿O se los van a pasar al gobierno que viene? O sea, aquí hay un problema que es de una magnitud limitada, pero de una profundidad y de una gravedad muy, muy honda, diría yo. Por último, Luis Eduardo, tú adviertes en todo lo que se ha promulgado, lo que se ha discutido, líneas de avance. ¿Cuáles son, a tu juicio, las líneas de avances que mejora este proyecto de ley? Sí, mira, lo que te señalaba antes, consagración en la ley de normas de acceso a derechos sociales que estaban ya en la normativa administrativa, que es muy, digamos, voluble, de un rango inferior, ¿no es cierto? Hay un artículo interesante, creo yo, que es el de protección complementaria para aquellas personas que vengan con riesgo de violencia en el país de origen y que no califiquen para la situación de refugio, se les puede dar un estatuto de protección complementaria. Hay que ver cómo se utiliza esto. Si se utiliza en sustitución de la condición de refugiado, no es tan bueno. Si se utiliza como para proteger a personas que vienen, por ejemplo, de situaciones de violencia intrafamiliar en los países de origen o de persecución por bandas, en fin, y que su vida efectivamente está en peligro, va a ser un instrumento que yo diría que en términos del enfoque de derechos es un avance. Se avanza en convalidación de títulos, ¿ya?, y se avanza también, creo yo, algo. O sea, son avances, diría, salvo el anterior de la protección complementaria, son avances que son relevantes, pero no están digamos, no van a afectar a la mayoría de la población migrante. No va a ser lo que más impacto va a tener. El estatuto administrativo, que se modifica, digamos, y habilita a las personas extranjeras para acceder a los cargos públicos. Yo te diría que, si bien hay avances, ¿ya?, el grueso, que es el sistema de visas, ¿ya?, la creación de estos callejones sin salida, la extensión de la temporalidad, ¿ya?, y la creación del sistema de visas consulares, ¿ya?, que es el principal incentivo al ingreso clandestino, son los ejes más problemáticos del proyecto, y es lo que más dificultades va a traer para las vidas de la mayoría de los migrantes que sigan llegando a Chile. Luis Eduardo Taller, te quiero agradecer, y a ver si es que damos un cierto tiempo y volvemos a conversar, a ver cuando empiece a materializarse todo esto que ha sido ya promulgado. Así es que muchas gracias una vez más por haber estado con nosotros, Luis Eduardo Taller. Que te vaya bien. Gracias a ti, Fernando. Buenas noches. Chao. Volvemos en un ratito.